8 de marzo y las mujeres salen a las calles en todas las ciudades de España. En Madrid, Patricia Tenorio. Una manifestación feminista, una manifestación, la del 8 de marzo, que ha salido a las 7 en punto de la tarde desde la Puerta de Atocha, ha subido Castellana y en estos momentos estamos dirección de Plaza de España. Pero hoy no paramos. Hoy decimos no al pensamiento único, al lobby feminista, a la imposición de la ideología de género. Decimos no a un movimiento politizado, al servicio de los postulados comunistas, marxistas y de la izquierda radical. Hablan hasta del anticapitalismo, pero ¿dónde están las propuestas para ayudar a formar una familia? ¿Dónde está la lucha por mujeres de otros países que viven realmente en una terrorífica realidad? Un 8M que lleva por bandera el aborto libre, que vulnera la niñez, que desprecia la maternidad, que se ríe de la religión católica, por cierto, la mayoritaria en España, que lucha contra un invisible heteropatriarcado y un Estado opresor. No nos representa. No a esta casa y tampoco a la mayoría de las mujeres que pueden ser femeninas y delicadas, pero no por ello débiles o inferiores. Este feminismo que no huye, que solo excluye, este feminismo que criminaliza al hombre por el simple hecho de serlo, no es el nuestro. Convencidos de que la lucha contra la violencia doméstica pasa por dejar de lado la ideología y poner manos a la obra para defender a las víctimas, hoy es un día para que las mujeres miren a los hombres de su vida y les digan: con vosotros, no contra vosotros. Este 8 de marzo, con el feminismo radical cortando calles y llenando manifestaciones a golpe de subvención, no hay para nosotros nada que celebrar. Bueno, algo sí, que más allá de las mediáticas manifestaciones, este viernes la mayoría de hombres y mujeres de España ha ido a trabajar, ha cuidado de los suyos y ha vivido en la concordia que el feminismo ordinario y rancio se empeña en eliminar. Más noticias en titulares. Otro viernes social, el Consejo de Ministros da luz verde al subsidio a los parados de 52 años de edad. Se modifica el Estatuto de los Trabajadores en lo que respecta al registro de la jornada para que empresas hagan un registro diario del horario de sus trabajadores, que deberá incluir el inicio y finalización de la jornada. Se recupera el subsidio para personas mayores de 52 años. Más de 114.000 personas que en estos momentos no tienen derecho al acceso a la protección contributiva ni asistencial van a estar cubiertas a partir de ahora por este subsidio. La traición de Francia y la mochila de Vallecas. Nueva revelación de Villarejo sobre el 11M. El excomisario, en prisión preventiva desde hace un año, continúa desvelando secretos desde la cárcel. Les contaremos las nuevas informaciones en unos minutos. Continúa el cordón sanitario a Vox. No podrá usar el Palau Sant Jordi por tareas de mantenimiento. Curiosamente, la empresa pública que gestiona este espacio ha programado estas tareas de mantenimiento para el 30 de marzo, fecha en la que el partido Santiago Abascal pretendía celebrar un acto. Todo ello después de que el PSC pidiese que no se produjese. Es evidente que ha sido una negación por motivos ideológicos de lo que ayer Santiago Abascal decía del Partido Socialista, es el tonto útil del separatismo. Pues indiscutiblemente le han querido hacer el trabajo a la Podenita Colau. Los centros penitenciarios de Huelva y Córdoba realizaron pruebas de estimulación cerebral para tratar a reos violentos. 41 presos habrían sido los que recibieron esas corrientes eléctricas. ¿En qué consiste? ¿Es ético esto? ¿Se realiza en otros países? Se lo preguntaremos a un experto. Venezuela sufre desde este jueves un apagón masivo que ha afectado a la capital del país, a Caracas y al menos a 11 estados más. Un hecho que ha obligado a suspender la jornada laboral y escolar, paralizando gran parte del país por la falta de energía, ante la que Maduro culpa a Estados Unidos. La guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo será derrotada. Nada ni nadie podrá vencer al pueblo de Bolívar y Chávez. Máxima unidad de los patriotas. Y terminaremos con una recomendación literaria para este fin de semana. 14 historias no contadas sobre la guerra civil, centradas en la persona en particular, en el individuo. Les contaremos de qué libro nos referimos y tendremos también aquí al autor con nosotros. No se lo pierdan. Las
Las mujeres salen a las calles. Este viernes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y en España lo hace con la convocatoria por segunda vez en la historia de una huelga feminista, tanto de 24 horas como de paros parciales, que va a culminar con manifestaciones a lo largo y ancho de toda España. Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Sevilla son solo algunas de las ciudades en las que las mujeres han salido a las calles. Por las mañanas casi todas han sido estudiantiles, por la tarde también varios bloques y salidas. El pasado año en Madrid, donde tuvo lugar una de las más multitudinarias del 8 de marzo, 170.000 mujeres según la delegación del Gobierno y 600.000 según los organizadores. Y como decíamos, jornada reivindicativa durante toda la mañana de los estudiantes en Madrid. Estudiantes y trabajadoras en huelga. Este es el lema de una manifestación que ha salido a la 1 de la tarde desde el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid y que va a llegar hasta el rectorado. Poco a poco iban llegando a su cita las estudiantes de la Universidad Complutense con camisetas, pañuelos y pancartas reivindicativas. Futuras biólogas o veterinarias con ganas de hablar. Por reivindicar nuestros derechos, porque vamos a estar aquí si no. Tío, ni los salarios son los mismos. Luego, por ejemplo, yo qué sé, los premios Nobel y todo eso, a la mujer no se la tiene para nada igual. Tenemos que trabajar más o demostrar más que nuestros compañeros de trabajo, solo por el hecho de ser mujeres, y nos pagan pues menos. Una manifestación que ha recorrido la avenida de la Complutense con cánticos para todos los gustos. ¡Mujer feminista! ¡Mujer antifascista! ¡Vamos a quemar la botella! ¡Por machista y patriarcal! ¡Había denunciado y la han asesinado! ¡Una borracha quiero llegar a casa! Unas estudiantes que denuncian diferencias entre hombres y mujeres en sus futuros trabajos y también en las aulas. No ganamos lo mismo, nos matan a diario, no podemos volver a casa. Yo estudio veterinaria y en mi profesión somos el 70% de mujeres. No tengo ni decanas, no tengo coordinadoras, no tengo jefas de nada. Lo único que tengo son hombres y todo mi entorno son mujeres. ¿En las aulas hay problemas de machismo con profesores, con compañeros? Sí, lo que más se nota es con profesores, las actitudes machistas. Nuestros derechos que no se pierdan, porque últimamente los partidos políticos quieren quitárnoslos y para ello han luchado nuestras abuelas y nuestras madres durante un montón de años y queremos seguir luchando. No más de un centenar de mujeres que han estado arropadas en todo momento, también por hombres. Y un puesto de comida, todo preparado por hombres. Sí, estamos aquí haciendo la comida para cuando acaben el pasacampus que tengan algo de comer, básicamente. Hasta que en la misma puerta del rectorado han leído un manifiesto con todas sus reivindicaciones. Jornada reivindicativa, pero también de escraches y piquetes. El feminismo radical, entre cánticos cristianofobos y contra la derecha, también ha provocado momentos tensos, en lugar de centrarse en pedir la igualdad entre hombres y mujeres. Miles de mujeres salen a la calle en España para reivindicar su situación en la sociedad, pero no todas las protestas han sido pacíficas. Las feministas han cargado contra los líderes políticos, pero también han boicoteado actos religiosos, incluso ha habido violencia. Vox Baleares ha denunciado mediante un comunicado la agresión que han sufrido 3 chicas, 2 de ellas menores de edad, por no querer llevar un lazo con motivo del 8M. Las feministas radicales también han acudido a la sede de Vox en Madrid, han pegado pegatinas y han gritado: mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar no se arrodilla ante el sistema patriarcal. Han acusado al partido de Abascal de ser un partido machista y violento. Pablo Casado, con motivo de la campaña electoral en Valencia, tenía un acto previsto al aire libre, pero lo ha tenido que hacer dentro de una guardería porque lo estaban esperando con gritos. Ciudadanos tampoco se ha librado de que las feministas radicales visiten su sede. Tras escuchar gritos como aborto libre, seguro y gratuito, 3 líderes del propio partido se han visto obligadas a salir para hablar con las activistas feministas. ¿Quiere comprar? No, pero déjame hablar ya que tú me estás increpando a mí. ¿Quién quiere comprar? Yo soy miembro de Ciudadanos. Y la Iglesia no iba a ser menos. El Arzobispado de Valladolid también ha recibido la visita de un grupo de activistas
que han intentado boicotear un acto con consignas contra la religión y a favor del aborto. Las mujeres de Vox han roto con la huelga feminista de este 8 de marzo. El partido Santiago Abascal ha lanzado un vídeo en las redes sociales que se enmarca dentro de la campaña No hables en mi nombre que iniciaron ya hace unos días. Mientras dirigentes de Podemos, como por ejemplo Irene Montero, decían que hoy se levantarían tarde y celebrarían este día rodeados de sus compañeros, hay otras que prefieren seguir luchando por España. Es el ejemplo de Rocío Monasterio. Bueno, yo mañana me alegraré mucho de que cada mujer haga lo que quiera y lo primero que haré, como todos los días, es despertar a los niños y vestirles uno a uno. Y miraré a las 3 niñas y estaré orgullosa de pensar que lo voy a luchar porque ellas crezcan en España y en una España que no considera que son víctimas por el hecho de ser mujeres. Y miraré al chico y pensaré que estoy orgullosa de que voy a luchar por una España en la que por el hecho de ser varón no te nieguen la presunción de inocencia. Hacemos un alto en el camino en este repaso por cómo nuestros políticos han vivido el día de hoy, porque en la capital la huelga más multitudinaria ha arrancado a las 7 de esta tarde desde Atocha hasta la Plaza de España. Allí se encuentra nuestra compañera Patricia Tenorio. Patricia, muy buenas noches. ¿Cómo se está viviendo este 8M en las calles? Muy buenas noches, Alba. Pues mucha expectación ante esta huelga feminista del 8 de marzo, que como bien dices ha empezado en la puerta de Atocha, una cabecera muy grande que llegaba hasta la plaza de Neptuno. Hemos acompañado a esa cabecera que ha llegado hasta la plaza de Cibeles, ha girado en Gran Vía y en estos momentos está camino de Plaza de España. Nosotros nos encontramos, como digo, en esta Gran Vía. Piden muchas cosas, entre otras que se achique esa brecha salarial, que se valore ese trabajo doméstico, piden una educación laica y pública. Hemos escuchado cánticos de todo tipo, como por ejemplo Manolo, Manolo, la cena te la haces tú solo, el reparto de tareas que se estudie en las escuelas, luego diréis que somos 5 o 6. Como veis, muchos cánticos, muchísima expectación aquí en Gran Vía en esta huelga de 8 de marzo. No nos dejan trabajar, no sé si nos estáis viendo, se han llevado mi papel, casi se lleva mi móvil. Bueno, como os decía, mucha expectación, pero también siempre hay gente que causa problemas y que nos molesta en nuestro trabajo, pero nosotros no haremos otra cosa que trabajar. ¿Por qué están aquí hoy? Hombre, por la igualdad de sexos. ¿No hay igualdad entre hombres y mujeres? Pues no, no la hay. Ahora mismo no. Muchas cosas sí hemos ganado, pero otras todavía. La lucha aún va a durar, pero poquito a poco se consiguen cosas, si no se viene... Claro. Porque aún hay mucho que pelear. ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos falta? Pues más mujeres directivas, mismos salarios, seguridad, un poquito de todo. Fíjate, a pelear por los derechos de las mujeres y de los hombres. De todos. Y de la gente joven. Que al final, o sea, decir que tenemos todos los derechos igual que los hombres, pero luego eso es mentira, o sea, es como un engaño para que estemos tranquilas, pero venimos aquí para reivindicar eso. Bueno. La igualdad entre los hombres y las mujeres, para que todos seamos iguales y tengan las mismas oportunidades, nuestras hijas tengan las mismas oportunidades. Nosotras que si tenemos más derechos que los que ustedes tenían... Hombre, hemos conseguido derechos que antiguamente yo cuando era joven no teníamos, pero ahora mismo necesitamos avanzar más, porque tenemos más posibilidades y somos más. El color es morado y bueno, pues lo que representa el color morado. Pues nada, apoyando a las mujeres y a toda la causa feminista. ¿No hay igualdad? No, en absoluto.
Patricia, hemos visto antes que intentaban que no pudieses hacer tu trabajo, pero ¿qué altercados has visto esta tarde? Pues Alba, te diré que es muy sorprendente porque es la primera vez que me ocurre personalmente que no pueda ejercer mi trabajo. Estábamos tan tranquilos, había gente expectante, evidentemente, porque es una cámara de televisión, de Intereconomía, y es la primera vez que sufro algún tipo de problema mientras trabajo. Pero bueno, es la realidad de lo que nos acaba de ocurrir, lo habéis visto en directo y es lo que ha ocurrido. Por el momento, fuera de aquí, esta mañana no hemos tenido ningún otro problema. Pues Patricia, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Servicios mínimos en el Gobierno que solo tenía entre su agenda el Consejo de Ministros. El presidente Pedro Sánchez no ha aparecido públicamente, pero sí ha querido hacer mención a esta jornada a través de las redes sociales. Queremos una España feminista, porque solo desde el feminismo acabaremos con la violencia machista y lograremos la igualdad real. Solo desde el feminismo alcanzaremos una democracia plena. Este 8 de marzo volveréis a hacer historia. ¡Viva la lucha de las mujeres! Tras ese Consejo de Ministros que mencionábamos antes, la ministra portavoz ha comparecido ante los medios vestida de morado, el color de este 8M. Iniciaba la rueda de prensa con un mensaje a las mujeres. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres y así que celebramos juntas y juntos también este día importante para nosotras, importante para lo que significa la igualdad, la lucha por la igualdad que sostenemos conjuntamente. Así que espero que ustedes pasen, ustedes, vosotros y vosotras, ustedes, ellos y ellas, un buen día en el avance de los derechos de igualdad. Y el Partido Popular difunde otro nuevo vídeo. En él, Andrea Levy, flanqueada por Isabel García Tejerina y Marimar Blanco, reivindicaba todos los problemas que, a su juicio, se enfrenta la mujer hoy en día. Hoy, 8 de marzo, el Partido Popular quiere conmemorar el Día Internacional de la Mujer presentando una declaración. Una declaración en la que queremos recordar el largo camino que las mujeres han tenido que avanzar a lo largo de los años para superar muchos obstáculos que impedían esa igualdad real entre hombres y mujeres. Esa igualdad que no existía porque eran discriminadas en muchos ámbitos, como por ejemplo en el trabajo. Y también es un día, el 8 de marzo, para reivindicar, porque aún nos queda mucho por hacer, aún nos quedan techos de cristal que superar, porque aún existe discriminación. Como saben, el Partido Popular no iba a secundar esta huelga. Sí iban a hacerlo en un principio, pero una vez visto el manifiesto, criticaron que es una fecha robada por la izquierda radical. En Castellón, antes de participar en un encuentro del partido, Pablo Casado explicaba los motivos de este no al 8M. Lo íbamos a hacer hasta que conocimos un comunicado que pensamos que es inadmisible para nosotros, pero me aventuro a decir que es inadmisible para muchísimas mujeres en España. Yo creo que la violencia contra las mujeres o la discriminación salarial o la desigualdad se tiene que combatir remando todos en la misma dirección. Por supuesto también los hombres. Y no podemos tener un comunicado que divide hombres de mujeres, que enfrenta ideologías, que habla de heteropatriarcados, que habla de neocapitalismos, que habla de neocolonialismos, porque al final acaba siendo un comunicado solo de los convocantes de la izquierda radical. Ciudadanos se apropia del soy liberal, declara Campoamor. El presidente del partido, Albert Rivera, se ha identificado este viernes con Clara Campoamor, a la que ha señalado como un referente no solo del liberalismo, sino del feminismo y de la democracia. En un breve acto en la sede de Ciudadanos ha estado acompañado por Begoña Villacís, Patricia Reyes, Melissa Rodríguez y Marta Rivera. Para nosotros hoy es un día importante porque, desde luego, los que defendemos una España de ciudadanos libres e iguales, por supuesto, tenemos la obligación de defender una España también de mujeres y hombres libres e iguales. Y desde luego el día de hoy es un día reivindicativo, pero también es un día de celebración, de celebrar que España es un país que defiende la igualdad entre hombres y mujeres y que España es un país donde todos juntos, más allá de ideologías, tenemos que ir de la mano para seguir avanzando. España no necesita dar pasos a la izquierda ni pasos a la derecha en materia de igualdad, necesita dar pasos hacia adelante.
La huelga feminista ha obligado a suspender la sesión del Parlamento vasco. La Cámara de Vitoria tiene 75 escaños ocupados por 40 parlamentarios y 35 parlamentarios. El reglamento en su artículo 63 establece que el Pleno se entenderá válidamente constituido cuando estén presentes la mitad más uno de sus miembros, es decir, cuando haya 38 representantes. Pero en el día de hoy no han acudido a la Cámara 36 parlamentarias, por lo que solo había 39 representantes. Las políticas de PNV, EH Bildu, Podemos y Partido Socialista han decidido no ir, lo que ha obligado la suspensión del Pleno. Reina Leticia, reina feminista, o eso parece, ya que la agenda de Su Majestad, según la página oficial de la Casa Real, estaba vacía. Al igual que hizo ya el año pasado, la reina Leticia ha decidido despejar su agenda de actos el 8 de marzo y hacer así su particular huelga, aunque eso sí, Felipe VI sí ha mantenido actos como el encuentro con Juanma Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía. En numerosos países de Asia y África, hoy seguirá habiendo niñas sometidas a matrimonios forzosos, mutiladas sexualmente en su más tierna infancia o consideradas ciudadanas de segunda. Una reivindicación ausente, silenciada hoy en el Día Internacional de la Mujer. Hoy es 8 de marzo. Millones de mujeres se manifiestan por todos los rincones de España, porque hoy todas esas mujeres tienen una cita. Quieren reivindicar el feminismo, el progreso, los derechos. Quieren gritarle al mundo que sus cuerpos no son mercancía y que si ellas paran, se para el mundo. Pero, ¿por qué no hablamos también de la brutal falta de igualdad que sufren millones de mujeres en otros países? Porque en África, por ejemplo, siguen por detrás en muchos derechos básicos. De hecho, 30 millones de niñas jamás serán escolarizadas ni pisarán un aula. Y eso significa que el 40% de la población mundial de mujeres jóvenes son analfabetas, no saben leer ni escribir. Una cifra que se dice muy rápido, pero que es muy larga. El pasado 6 de febrero, por no ir más lejos, se celebraba en todo el mundo el Día de la Tolerancia Cero contra la mutilación genital femenina. Una práctica que todavía se realiza en más de 30 países y que amenaza a millones de niñas. Se estima que 1 de cada 20 niñas y mujeres en el mundo han sido sometidas a algún tipo de mutilación genital. Una suma que alcanza los 200 millones de víctimas. Y esto sí es una verdadera violación de los derechos humanos. Pero hay más casos extremos y preocupantes. Millones de niñas también son obligadas a casarse con solo 12 años. Esta es la cruda realidad que viven en Yemen, donde más del 65% de las mujeres están siendo sometidas a matrimonios forzosos a una edad cada vez más prematura. Y esta misma falta de derechos es la que sufren también millones de mujeres que han visto cómo la imposición de la Sharia anula sus derechos. No pueden vestir con colores vistosos ni llevar pantalones ajustados. Ni siquiera pueden practicar deporte en lugares públicos. No les dejan tampoco montar en taxi, en moto o en bicicleta. Y mucho menos pueden provocar ruido con la risa o con los zapatos de tacón. Así que dejémonos de repetir algunas reivindicaciones absurdas. Mejor denunciemos que sí, claro que queda mucho por hacer. Empezando por permitir que las voces de estas niñas se escuchen. Muchas de las proclamas que hemos escuchado hoy se han traducido, gracias a los diferentes gobiernos, en subvenciones públicas para construir un entramado negocio de género. Vamos a desgranar, tirar abajo ese chiringuito feminista que se ha montado en nuestro país, en España. Un informe elaborado por el Club de los Viernes arroja cómo el número de estas asociaciones feministas se ha multiplicado, atención, por 30 en los últimos años, pasando de 208 en 2014, como vemos aquí, hasta casi 6.000 en el pasado ejercicio de 2018. ¿Quieren saber qué cantidad reciben? Pues atención, la escalofriante de 150 millones de euros. Pero vamos a ver cómo se reparte esta cantidad de dinero. Se reparte, como aquí vemos, entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, diferentes instituciones y diputaciones y ayuntamientos. Comenzamos por la Administración General del Estado, que ha concedido subvenciones por un total de 32 millones de euros. Y vamos a desgranar exactamente. 7,5 millones se irían a proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación social. Otros 6.000 euros a mujeres deportistas, 15.000 a
a mujeres de la pesca o más de 900.000 a entidades de mujeres del ámbito rural. Y un largo etcétera que nos daría para unos cuantos minutos más y que no vamos a desgranarles. Las comunidades autónomas han destinado un total de 103.900.000 euros a esta causa feminista, pero nos vamos a fijar en 3 comunidades autónomas que suman casi el 80%. Castilla-La Mancha, por ejemplo, tendría unas subvenciones de 35 millones, Andalucía 27 o Madrid, la Comunidad de Madrid, aquí lo vemos, unos 20 millones. El informe señala que a esos 100 millones que desgranábamos aquí hay que sumarle otros en subvenciones regionales desde 2014. El coste de mantener los organismos públicos creados para ese reparto, desde institutos como el de la mujer, direcciones de igualdad y de la mujer, de participación y equidad, consejerías, hasta agencias de la igualdad o secretarías autonómicas de inclusión. Y ya por último nos fijamos en los cabildos, diputaciones y ayuntamientos que han repartido un total de 6.650.000 euros. Como ven, un entramado de asociaciones feministas. Pero vamos a analizar todo lo que ha sucedido en el día de hoy con la abogada Giovanna Carril, a la que tenemos con nosotros en este plató. Señora Carril, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, 8 de marzo sin hacer huelga. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Creo que en estos momentos mujeres y hombres tenemos derecho a las mismas cosas, tenemos las mismas obligaciones y creo que son otras las mujeres que deben pelear por estos derechos. Son mujeres que viven en Yemen, en Irán, en Irak, con lo cual si las mujeres españolas tenemos que hacer huelga por alguna mujer, sería por esas, no por nosotras. A pesar de no sentirse identificada con este 8 de marzo y mirar hacia las mujeres que están fuera de nuestros países, ¿cree que aquí en España a la mujer todavía queda camino por recorrer en algunos asuntos? No, en absoluto. Yo creo que España esa batalla ya la luchó, ya la ganó y en estos momentos hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. No hay nada en este momento que yo no pueda hacer o ninguna meta que no pueda alcanzar por el hecho de ser mujer. Por su trabajo usted se ha posicionado en algunas ocasiones, no pocas, al lado del hombre, en asuntos relacionados con la ley de violencia de género. ¿Ha recibido presiones por parte del feminismo más radical por esto? Sí, absolutamente. Desde presiones a amenazas, insultos, a mí, a mi familia. Sí, no son precisamente pacíficas estas feministas radicales. No lo son. Le pido que envíe un mensaje al hombre, después de escuchar todas esas proclamaciones feministas que dicen machete al machote. ¿Qué le diría hoy a un hombre? Le diría que no todas las mujeres somos así ni pensamos esto. La mayor parte de las mujeres queremos luchar a su lado. O sea, hombres y mujeres podemos pelear juntos y no unos contra otros. Yo siempre he sido muy bien tratada por todos los hombres que me han rodeado, tanto familiar como en tema de amistad y laboralmente, y creo que no hay ninguna diferencia. Todos somos personas, con lo cual que entiendan que estas mujeres no representan, a mí no me representan, a la mayoría no nos representan. A esta casa tampoco. Señora Carril, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer como siempre. Este viernes, además de teñirse de morado para muchos, también es de esos sociales a los que ya nos tiene acostumbrados el Gobierno. El Ejecutivo sigue con su hoja de ruta de decretazos. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la ampliación del subsidio especial de desempleo. Se cambia la edad de los que se benefician de ello, pasa de ser de 55 años a 52. Restaura Pedro Sánchez de esta forma la edad en la que estaba antes el Ejecutivo Popular. El desempleado tendrá derecho, si él mismo y no la unidad familiar no tiene ingresos mínimos. El solicitante debe tener unos ingresos inferiores en cómputo mensual al 75% del salario mínimo interprofesional, es decir, que los ingresos no superen los 675 euros mensuales. Se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para reducir la edad de acceso al subsidio por desempleo de los 55 años a los 52. Es decir, se recupera el subsidio para personas mayores de 52 años. Más de 114.000 personas que en estos momentos no tienen derecho al acceso a la protección contributiva ni asistencial van a estar cubiertas a partir de ahora por este subsidio.
Pero también el Real Decreto modificará el Estatuto de los Trabajadores en lo que respecta al registro de la jornada, para que empresas hagan así un registro diario del horario de sus trabajadores, que deberá incluir el inicio y finalización del mismo. Desde hoy hasta 2 meses después, las empresas españolas deberán iniciar este registro, que debe guardarse durante los 4 años posteriores, y de esta forma estará a disposición de trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Lo que hay de fondo es querer luchar contra las prácticas de algunas empresas, contra el abuso laboral que obliga a muchos trabajadores a hacer más horas de las que realmente les corresponde. El Gobierno contempla sanciones de hasta 10.000 euros a las empresas que incumplan esta medida. En una modificación del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores para garantizar el registro diario de jornada. Registro diario de jornada que debe incluir el horario y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establezca en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. De manera reiterada, se vienen produciendo multitud de denuncias a la Inspección de Trabajo de trabajadores que están contratados en principio a tiempo parcial, pero realmente están trabajando a tiempo completo. Lo analizamos con el periodista Xavier Orcajo. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. ¿Es una buena medida esto de subvencionar a los largos parados de larga duración de 52 años? Bueno, hombre, es una buena medida según cómo se mire. Nos cuesta 350 millones de euros este año 2019. Una buena medida, pues los que reciban esos 300 eurillos pensarán que sí, los que los tenemos que pagar pensarán de dónde sacamos ahora esto. En cualquier caso, sería una mejor medida si esos 300 euros por cada uno de esos desempleados de larga duración con 52 o más años, que se bonificara a las empresas que los contratan. Así tendrían la sensación no de que les dan un subsidio para que callen, sino de que el Gobierno y la sociedad española no tira la toalla y no les deja en la cuneta definitivamente como postergados, sino que se hacen cosas para ver si es posible que vuelvan a la vida laboral, que es lo que desean. ¿Y a qué viene este empeño de controlar la salida y entrada de los trabajos? Bueno, esto es bastante complicado de entender, les va a marear muchísimo a las empresas a partir de que eso se ponga en marcha. Quieren controlar la hora de entrada y la hora de salida, como antaño, y con la ficha aquella de marcar, ahora con los tornos. En fin, no sé cómo podrán hacerlo en las empresas. Tienen 4 años la obligación de guardar esos registros diarios, 4 años. ¿Y por qué se hace? Pues con la pretensión de superar un fraude que parece que hay en algunas empresas que disfrazan de contratos parciales lo que luego en la realidad son verdaderas jornadas de trabajo de las horas marcadas para el común de los trabajadores. Ese es el propósito, no sé si lo van a conseguir. Xavier, gracias y muy buenas noches. Más asuntos del día, la traición de Francia y la mochila de Vallecas. Nueva revelación de Villarejo sobre el 11M. El excomisario, en prisión preventiva desde hace un año, continúa desvelando secretos desde la cárcel. La mochila de Vallecas, según dice, fue una prueba falsa para dirigir las pesquisas. Asegura Villarejo que el servicio secreto francés y personal cercano a la Embajada de Marruecos en Madrid ayudaron a escapar al terrorista Yamal Hamidán tras una entrega controlada de explosivos organizada por la Guardia Civil. Según explica el diario El Español, el resultado fue que el presunto líder de la trama del 11M huyó con 200 kilos de dinamita. Con la información en manos de la justicia y todavía sin saber si tiene visos de credibilidad o es una simple estratema de defensa, el comisario Villarejo ha removido uno de los capítulos más sangrientos de la historia de España. Editorial con Rosa Cuervas Mons. Este lunes se cumplen 15 años del mayor atentado terrorista de España, la mayor masacre en suelo europeo, 193 víctimas mortales y 2.000 heridos. Una ciudad, un país rotos por el dolor y la incertidumbre, una jornada electoral teñida de miedo y después una investigación, un juicio y una condena que acabaron para muchos en falso. 15 años después, el preso José Manuel Villarejo, residente desde hace un año en la prisión de Extremera, afirma conocer detalles que dan la vuelta a la versión oficial de esta masacre. En 2019, y
con acusaciones tan graves como organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales a su espalda, el preso Villarejo se pone de nuevo el uniforme de policía y nos habla de una cabina de teléfono, de los servicios de inteligencia franceses y sirios, del entorno de la Embajada de Marruecos como presunto entrenador de una célula terrorista. 15 años después, el comisario Villarejo resucita los peores fantasmas de aquel trágico 11 de marzo. La información obra en poder de la justicia, por lo que es de esperar, aunque si lo que se cuenta hoy es cierto, quizás sea mucho esperar, que se llegará hasta el fondo de esos papeles y de esas pistas cerradas en falso. Ese camino ya está o ya debería estar abierto. Lo más terrorífico de este asunto, lo más difícil de comprender, no con la cabeza sino con el corazón, es que alguien haya podido vivir 15 años en un miserable silencio que hurta a los asesinados y a sus familias el consuelo de saber que al menos se ha hecho justicia con los verdaderos culpables. Los centros penitenciarios de Huelva y Córdoba realizaron pruebas de estimulación cerebral para tratar a reos violentos. 41 presos habrían sido los que recibieron esas corrientes eléctricas. Este experimento se realizó en 2016 en el Centro Penitenciario de Huelva y en 2017 en el de Córdoba. Este proyecto, autorizado por el anterior gobierno, ha sido suspendido y no tendrá continuidad hasta que conozcan las conclusiones de un informe de salud penitenciaria que se está elaborando en estos momentos. Los presos habrían participado de forma voluntaria y el tratamiento consistiría en unos electrodos en la cabeza para llevar una corriente eléctrica suave para estimular los dos hemisferios cerebrales al mismo tiempo. Y hablamos ya de estas prácticas con el psicólogo Javier Urra. Señor Urra, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿En qué consiste esta estimulación cerebral? Bueno, vamos a ver, el cerebro tiene unas características que son eléctricas y por lo tanto tiene un tipo de descargas. Y esto se ha trabajado mucho, por ejemplo, con gente que padece epilepsia. Se empezó, acuérdense, en la época de Lombroso, se empezó después con intervenciones quirúrgicas y a veces lo que se busca es dar un tipo de descargas eléctricas que teóricamente hace que la persona pueda quedar relajada o sedada. ¿Eso es así? Sí. ¿Eso se puede generalizar a las conductas violentas, a los hábitos? Pues a lo que sabemos a día de hoy, no. Aunque ellos se hayan sometido, según publica hoy voluntariamente, a estas prácticas, ¿es ético su uso? Bueno, a raíz de todo lo que ocurrió en Alemania y del Holocausto y de lo que utilizaron los médicos, lo que son los códigos deontológicos, lo que son las prácticas éticas, plantean que las personas que están privadas de libertad por enfermedad de salud mental, por conductas que les ha llevado a la cárcel, aunque den su permiso y su consentimiento para ciertas prácticas, estas pudieran estar viciadas por los beneficios que pudieran alcanzar por las mismas. Por lo tanto, como en las cárceles también hay jueces, igual que hay jueces de vigilancia penitenciaria, y existe el Ministerio Fiscal, existen los médicos forenses, y habrán de plantear si esas prácticas que se plantean son buenas para el propio paciente y no solo para la sociedad, y en este caso para el preso. Por lo tanto, ¿vale su criterio? Sí, pero no es suficiente. ¿Y en otros países se usa esta estimulación cerebral? La estimulación cerebral hace tiempo, aunque se utiliza desde las más distintas características. Aquí tuvimos un doctor que lo hizo mucho también con psicología animal y con algunas personas, como es el doctor Delgado. Se trata de reequilibrar áreas, lóbulos, zonas que están muy excitadas y que pudiera parecer que nos llevan a la ira o a la cólera. Pero quedémonos con esta idea. La gente, entre el estímulo y la conducta, tiene una libertad, tiene una capacidad para decidir, tiene una psicohistoria, tiene un planteamiento, tiene una motivación. No somos un robot, somos personas. Por lo tanto, igual que existen los psicofármacos que nos evitan la angustia o la ansiedad, pero al final, desde la psicoterapia y desde la propia libertad individual, es donde uno busca cómo conducirse y más en libertad. Pero ¿es una solución a las actitudes violentas? ¿Es una posibilidad? Bueno, existen muchas en el ámbito clínico, en el ámbito sanitario, en el ámbito médico. Digo, desde los psicofármacos, digo, desde en su momento se entendió las intervenciones quirúrgicas que demostraron que lesionaban muchas áreas, muchos lóbulos, muchas afasias del lenguaje. Todos recordamos aquel caso de un señor que era encantador, iba por el tren, le saltó una barra, le atravesó el cerebro y
esa persona volvió a trabajar, parecía majo, pero su carácter cambió. Por lo tanto, claro que hay circunstancias hereditarias, de enfermedades, en su momento lo fue la sífilis, que afectan al cerebro. Pensar que una recarga cerebral hace que una persona cambie, no solo en su temperamento, sino en su carácter y en su personalidad, es pensar en lo imposible. Señor Urra, gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por consultarme. Apenas unos días después de entrar en vigor el decreto que regula el alquiler y la vivienda, datos que arrojan cómo la vivienda toca máximos históricos de precio. Miren Olivas, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Así es, 5 años consecutivos de incremento en el precio de la vivienda desde el año 2013 hasta el año 2018. Precisamente en ese año, en el año 2018, se incrementó en un 6,7%, una cifra muy alta, la más alta desde el año 2011. En todas las comunidades autónomas crece, pero de forma dispar. En la cabeza se encuentra Madrid con una subida de más de un 9%, también Cataluña con una subida de más de un 8% y Ceuta, que también supera la cifra del 9% de subida. Las comunidades que tienen menor subida en este precio de la vivienda son Extremadura y Castilla-La Mancha. Miriam, gracias y muy buenas noches. 41.700.000 euros es la astronómica cifra del fraude de UGT Andalucía con subvenciones de la Junta. Así lo publica hoy el diario El Mundo, que apunta que estos 41 millones es la cantidad que figura en el informe que ha presentado el perito judicial en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. El mismo que investiga la supuesta trama del sindicato para financiarse de forma irregular con fondos públicos. El informe pericial al que ha tenido acceso este periódico detallaría también que de las 11 subvenciones por valor de 64.000 euros que se les concedió a los gobiernos socialistas de Chávez y Griñán entre los años 2009 y 2013, UGT habría desviado 41.000 euros, lo que supone el 64%. En página internacional, Venezuela sufre desde este jueves un apagón masivo que ha afectado a la capital del país, a Caracas, y al menos también a 11 estados más. Un hecho que ha obligado a suspender la jornada laboral y escolar, paralizando gran parte del país por la falta de energía. El corte eléctrico, que todavía no ha sido resuelto, se ha producido por un problema registrado en la mayor planta hidroeléctrica del país. Es el mayor corte jamás registrado en Caracas y afecta a hospitales, transporte, colegios y a todas las instalaciones de Venezuela. Caos e indignación en Venezuela por este apagón y mientras tanto Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de un sabotaje al servicio eléctrico. La guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo será derrotada. Nada ni nadie podrá vencer al pueblo de Bolívar y Chávez. Máxima unidad de los patriotas. Cambiamos de asunto y es viernes y les traemos una recomendación literaria. Eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil. 14 historias no contadas sobre la Guerra Civil, centradas en la persona en particular, en el individuo. Y tenemos aquí con nosotros al autor de este libro, al concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Corral. Señor Corral, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, usted acaba de publicar este libro sobre la Guerra Civil, un asunto que, aunque resulte sorprendente, ha dado mucho que hablar en diferentes plenos del Ayuntamiento de Madrid. Sí, bueno, se ha convertido en el eje de nuestra vida política municipal. Ha sido un tema que se ha llevado prácticamente 2 de cada 3 plenos. Hemos debatido sobre memoria histórica. Bueno, a mí me gustaría que la Guerra Civil, y creo que a muchos de los espectadores de Intereconomía les gustaría que la Guerra Civil quedara en esto, en una materia para investigadores, para historiadores. Pero los políticos, bueno, desde Rodríguez Zapatero, han visto en la Guerra Civil una oportunidad de convertirla en arma política, en arma de enfrentamiento, en arma de división, de etiquetaje de españoles buenos y españoles malos. Y bueno, aquí estamos. Yo creo que mi libro intenta ser un antídoto contra todo esto. Viene a ser un antídoto contra el relato único de la Guerra Civil, el relato con esas pretensiones totalitarias para que todos pensemos y recordemos lo mismo, ¿verdad? Se abre el libro con una cita de Elias Canetti, un intelectual que sufrió los totalitarismos del siglo XX y que viene a decir que él siempre se ha conmovido por el recuerdo del ser humano y que rechaza absolutamente a aquellos que intentan
intervenir quirúrgicamente en el recuerdo de las personas para que se parezcan al recuerdo de todos los demás. Esto es un afán totalitario, lo de intentar imponer una sola versión del pasado. Bueno, en mi libro hay 14 historias, cada una de ellas descuadra y rompe ese intento de imponer una sola verdad. Hay 25 millones de verdades sobre la guerra civil, que es la guerra civil que sufrió cada uno de los 25 millones de españoles de entonces. ¿Cuál es la verdad? La verdad es difícil, la verdad es la que vivió cada uno de ellos, y cuando te encuentras pues, relatos como los que me he encontrado yo, pues verdaderamente gente fusilada por su propio bando, desertores de las brigadas internacionales, un piloto de Mussolini que deserta al bando republicano porque no quiere bombardear civiles. Bueno, pues todo esto te remueve y intenta que no se nos imponga esa verdad única. Usted ha dicho en alguna ocasión que después de la Segunda Guerra Mundial nuestra guerra civil es el asunto sobre el que más se ha escrito. ¿Quedan todavía muchas cosas por contar? Sí, claro que quedan muchas cosas con contar. Además, hay algunas absolutamente inverosímiles por el hecho de que no las hayamos conocido hasta hace bien poco. Por ejemplo, el hecho de que 3/4 partes de los gudaris del ejército vasco estuvieran comandados por la Guardia Civil. Claro, eso entre los unos y los otros se ha intentado ocultar y que bueno, el nacionalismo, por ejemplo, haya perpetuado esa imagen de la benemérita como enemigo de lo vasco. Oiga, si es que hubo oficiales de la Guardia Civil comandando 3/4 partes de los gudaris que lucharon contra Franco, pero luego, claro, luego ETA los cazaba, asesinó a 206 guardias civiles, ¿verdad? Como si fueran enemigos del País Vasco, ¿no? Bueno, pues son estas historias que hay todavía que descubrir, ¿no? No queremos hacer ningún spoiler del libro, pero en él cuenta que la última batalla de la guerra, ya a las puertas de Madrid, no la ganaron precisamente los nacionales. No, la última batalla es un intento de entrar en Madrid por parte de las fuerzas franquistas que asedian la ciudad, cuando otra cosa que se olvida, ¿verdad? Hoy estamos conmemorando el 8 de marzo, hace 80 años en Madrid, en el corazón de Madrid, estaba habiendo durísimos combates entre las fuerzas del Frente Popular, entre los comunistas contra republicanos, socialistas y anarquistas que se habían rebelado con el intento del Partido Comunista de hacerse con el control de la República, ¿no? Bueno, pues en esa ocasión, bueno, sí, fíjate, se conmemora justamente 80 años de ese ataque. Es un intento de los franquistas de entrar en Madrid, viendo que hay batallas, hay una batalla en el centro de Madrid entre los republicanos y, bueno, curiosamente, los republicanos rechazan ese ataque de manera contundente, y es la última batalla de la guerra civil, y la ganan quienes van a perder la guerra y la pierden quienes van a ganarla. Y ya por último, señor Corral, este libro aparece ilustrado con una foto de una miliciana, pero parece que esta foto tiene bastante historia detrás. Cuéntenos un poco. Sí, tiene historia. Es el último capítulo del libro, pero está por escribir. La hija de esta mujer que aparece en la portada, el hijo de esta mujer que aparece en la portada, llamó a la editorial diciendo que se había sorprendido y emocionado al descubrir a su madre en la portada. Su madre siempre le contó que le habían hecho una foto de miliciana. Esta no es una miliciana de pega, esto es una miliciana de verdad. Fue la primera sargento del Ejército Popular, es decir, posiblemente sea la primera suboficial de la historia del Ejército Español. Y siempre les contó que le habían hecho una foto para una portada en ABC. Nunca vieron esa foto, los hijos nunca vieron esa portada, y la descubren en la portada de mi libro, porque el portadista Antonio Cuesta, de la editorial Almuzara, se había basado en esa portada de ABC para hacer la portada de mi libro. Bueno, esto lo contaremos este fin de semana en ABC, a dos bandas, entre el hijo, Manuel García Pérez, y yo mismo, y la verdad es que la historia es muy bonita. Y bueno, queda esa cosa de la España reconciliada. Esta mujer votó siempre a las izquierdas cuando se recuperó la democracia en España, pero su marido, capitán del Ejército Popular, votó a Aznar en el año 96 y en el año 2000. Yo he sido asesor del presidente Aznar, creo conocerle, y creo que el presidente Aznar se emocionaría
por ese detalle y por esa anécdota, ¿no? Esa España reconciliada en el que uno de los perdedores, capitán del ejército republicano, al final confió su voto a una opción de centro-derecha como la que representó el Partido Popular con José María Aznar. A mí me emociona, sé que al presidente Aznar le emocionará también. Y esa es la España que habíamos logrado y que hemos logrado hacer entre todos y que entre todos tenemos que seguir forjando. Sin duda, señor Corral, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, Alba. Y antes de despedirnos, el tiburón siempre ha causado mucha expectación y en las películas estamos acostumbrados a verlo como un animal violento, como un depredador sin piedad. Una imagen que el Oceanográfico de Valencia quiere eliminar con su nueva campaña y por ello va a realizar a lo largo de este 2019 un programa transversal de exhibición, divulgación y concienciación en todas sus áreas, departamentos y actividades con el fin de enriquecer la experiencia y concienciación sobre el tiburón. Y es que este oceanográfico se ha consolidado como el acuario de Europa que tiene mayor número y especies de tiburón y uno de los 5 primeros además en el mundo. Y nosotros nos despedimos ya, pero les dejamos como siempre con toda la programación habitual de Intereconomía para este fin de semana, así que estén muy atentos y no se marchen. Nosotros volvemos el lunes a las 8:30 con más información, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Buen fin de semana.